Segundo libro de Samuel, capítulo 8, vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Después de esto aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió, y tomó David a Metec Ama, de mano de los filisteos. Derrotó también a los de Moab, y los midió con cordel, haciéndolos tender por tierra, y midió 2 cordeles para hacerlos morir, y un cordel entero para preservarles la vida. Y fueron los moabitas siervos de David y pagaron tributo. Asimismo derrotó David a Hadadezer, hijo de Rehob, rey de Soba, al ir a recuperar su territorio al río Éufrates. Y tomó David de ellos 1,700 hombres de a caballo y 20,000 hombres de a pie. Y desjarretó David los caballos de todos los carros, pero dejó suficientes para 100 carros. Y vinieron los sirios de Damasco para dar ayuda a Hadadezer, rey de Soba, y David hirió de los sirios a 22,000 hombres. Puso luego David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, sujetos a tributo. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Y tomó David los escudos de oro que traían los siervos de Hadadezer y los llevó a Jerusalén. Asimismo, de Beta y de Berotal, ciudades de Hadadezer, tomó el rey David gran cantidad de bronce. Entonces, oyendo Toi, rey de Amat, que David había derrotado a todo el ejército de Hadadezer, envió Toi a Joram su hijo, al rey David, para saludarle pacíficamente y para bendecirle, porque había peleado con Hadadezer y lo había vencido, porque Toi era enemigo de Hadadezer. Y Joram llevaba en su mano utensilios de plata, de oro y de bronce, los cuales el rey David dedicó a Jehová, con la plata y el oro que había dedicado de todas las naciones que había sometido, de los sirios, de los moabitas, de los amonitas, de los filisteos, de los amalecitas y del botín de Hadadezer, hijo de Rehob, rey de Soba. Así ganó David fama. Cuando regresaba de derrotar a los sirios, destrozó a 18,000 edomitas en el valle de la Sal, y puso guarnición en Edom. Por todo Edom puso guarnición, y todos los edomitas fueron siervos de David, y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Y reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Joab, hijo de Sarvia, era general de su ejército, y Josafat, hijo de Ahilud, era cronista. Sadoc, hijo de Ahitob, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Seraías era escriba. Benaía, hijo de Joiada, estaba sobre los cereteos y peleteos, y los hijos de David eran los príncipes. Vimos acá hasta el versículo 18. En el versículo 10 hay algo especial. Vamos a leer nuevamente el versículo 10. Dice: envió Toi a Joram su hijo al rey David para saludarle pacíficamente y para bendecirle, porque había peleado con Hadadezer y lo había vencido, porque Toi era enemigo de Hadadezer. Y Joram llevaba en su mano utensilios de plata, de oro y de bronce. Esos 3 elementos que acabamos de nombrar en este versículo, no sé si se acuerden, ¿en dónde más vimos esos 3 elementos? ¿Alguien se acuerda? ¿Dónde vimos esos 3 elementos? Oro, plata, bronce. Bueno, aquí dice plata, oro, bronce, pero nosotros los conocemos en el orden de precio en el tabernáculo. Estos 3 elementos aparecen en el tabernáculo. El bronce, no sé si se acuerdan en dónde aparece también, en qué otra parte de la Biblia aparece un elemento que se hizo con bronce y que fue muy renombrado y se nombra incluso en el Nuevo Testamento. Así como el tabernáculo, pero también se nombra este otro elemento: la serpiente de bronce. El bronce, cuando
el pueblo murmuraba contra Dios. Dios estaba ya enojado. Dios les mandó serpientes de bronce. Dios les mandó serpientes de bronce porque habían murmurado vez tras vez tras vez. Entonces Dios les mandó serpientes de bronce que los picaran. Cuando el pueblo era picado, esas serpientes apenas los picaba, ellos morían. Pero entonces le mandó estas serpientes, pero el pueblo, siempre Dios, ¿para qué permite dificultades? Ahora, Dios, ¿por qué permite dificultades en el pueblo de Israel? ¿Por qué permite dificultades en nuestras vidas? Porque todos acá podemos hablar dificultades que hemos experimentado. Incluso hay personas que se han vuelto ateas porque tienen una dificultad, porque creen que Dios tiene, el concepto que le dieron sus padres de Dios es que Dios tiene que darles todo, que Dios tiene que hacer que ellos estén así a toda hora. Entonces, porque la gente piensa que la felicidad es eso, pero no, esa no es la felicidad. Entonces, las personas esperando, algunas personas que fueron enseñadas equivocadamente, fueron enseñadas en el caso de Dios a que Dios está para hacer todo lo que la carne quiera. Las personas sin conocer qué es la carne, qué es el espíritu, muchos lamentablemente guiándose por sus deseos, por sus pasiones. No sé si se acuerdan el versículo que leyó ayer el guía zonal Álvaro. Él leyó un versículo muy importante, Primera de Pedro capítulo 2, versículo 16. ¿Sí se acuerda? ¿Alguien se acuerda qué dice ese versículo? Primera de Pedro. Hago esta pregunta. ¿Alguien se acuerda qué dice ese versículo? ¿Alguien que haya tomado nota así de pronto se acuerda? Primera de Pedro capítulo 2, versículo 16. Por lo visto, nadie. En el próximo comentario saldría, pero no, ahí lo están buscando. Libres, sí, se acordó Nelly, libres. Vamos a mirar efectivamente. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 16. Dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Como libres, pero no, hace una aclaración, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Aquí hay conceptos que debemos analizar uno por uno. Cuando dice para hacer lo malo, como libres, pero no como aquellos que tienen como pretexto la libertad para hacer lo malo. Ya sabemos de qué fuimos libres. Cuando en la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿de qué nos hizo libres Dios? ¿De qué nos hizo libres? Nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿De qué nos hace libres la verdad? Del pecado. Muchas personas ignoran esto, pero el pecado es lo único que tiene al ser humano esclavizado. Lo dice el versículo 34 de Juan capítulo 8. Nuestro Señor Jesucristo lo aclara. El que habla de el que practica el pecado, no, el que hace pecado, creo que dice así, el que hace pecado. Vamos a leerlo. Juan capítulo 8, versículo 34. Juan capítulo 8, versículo 34. Juan capítulo 8, versículo 34. Juan capítulo 8 es famoso por la mujer sorprendida en adulterio. Pero el versículo 34 dice de qué nos hizo libres. Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ahora, nosotros sabemos que en la Biblia dice claramente, ¿no? Todo el que es nacido de Dios no puede pecar. Así dice, ¿cierto? Ustedes de pronto pensarán, pero bueno, algunas personas que están acá yo sé que se sorprenderán y dirán, pero espera, yo puedo entender, sí, la Biblia dice así, ¿sí? Eso es primera de Juan capítulo 3, versículo 9. El que es nacido de Dios hay algo que no puede hacer, no puede pecar. Pero si nosotros diariamente así infringimos la ley, sí infringimos la ley. Entonces, como nosotros infringimos la ley, transgredimos la ley. Transgredir la ley es hacer lo contrario. Si la ley dice no codiciarás, nosotros codiciamos. Entonces, cuando codiciamos, ya en ese momento, nosotros estamos en contra de la ley. Hacemos lo contrario a lo que hace la ley. La ley dice no codiciarás. Como la ley dice no codiciarás, si nosotros codiciamos, estamos haciendo lo opuesto, lo opuesto a la ley. Entonces, nosotros transgredimos la ley diariamente. Diariamente. ¿Qué persona puede decir, no, yo ya, a partir de hoy, sé, hay algo que yo sé. A partir de hoy, nunca más voy a codiciar?
¿Hay alguien aquí que pueda decir así? Que pueda decir, no, yo a partir de hoy no voy a volver a codiciar. Ya cuando vaya en el bus, no voy a mirar por la ventana así cosas que me gusten. Porque yo veo por la ventana así que una chaqueta que me gustó, unos zapatos que me gustaron, no sé, un celular, veo un celular, ay, ese celular veo que lo dobló así, yo he visto comercial, ay, estoy codiciando. No, ya no voy a hacer eso, ya no más, ya no más. Si prendo el televisor y hay comerciales, yo enseguida voy a cerrar los ojos en los comerciales, porque no voy a volver a codiciar. Entonces, donde yo tenga los ojos abiertos, es inevitable que codicie. Ya, cuando estén haciendo comerciales de una cosa, de la otra, para que yo quiera, me enamore de esas cosas y quiera adquirirlas, yo voy a cerrar los ojos para no codiciar, porque yo ya no quiero codiciar. Entonces, ¿qué persona puede hacer eso? ¿Qué persona puede decir, ya, yo ya decidí? No, no. Incluso después de los comerciales, entonces empieza la película. Y cuando empieza la película, ahí aparecen autos. Cuando salgan autos, yo voy a cerrar los ojos, porque yo sé que esos autos van a ver autos muy bonitos. Y pues al decir autos bonitos, yo ya los estoy codiciando. No, yo no quiero codiciar. Entonces, yo, también cuando empiece la película, después de los comerciales, también voy a cerrar los ojos, porque no voy a ver esos autos. Abro los ojos y van a salir muchachas bonitas. También voy a cerrar los ojos, porque yo no voy a codiciar. Entonces tampoco, esas muchachas bonitas no las quiero ver. No quiero ver muchachas bonitas, porque yo sé que automáticamente las estaría codiciando. Solamente con ver y decir, ah, son bonitas, me parece bonito. Ya, yo sé que estoy codiciando. ¿Qué persona aquí puede decir, no voy a codiciar? Ahora, hay una persona que de pronto, en épocas anteriores, hubo personas que se sacaron los ojos. Se sacaron los ojos porque pensaron que de esa manera podían dejar de codiciar. Pero sí sabe qué qué sentidos se hacen más grandes en una persona que no tiene la vista. ¿Qué sentidos se hacen como más susceptibles? Como ya no tiene la vista, parece que el cuerpo entonces se concentra, la carne se concentra en los otros sentidos. El oído, el olfato, ajá, el tacto, el oído, el olfato, los otros sentidos. Como no tiene la vista, el sentido principal, la vista. Ese es el sentido principal. Pero si a una persona le falta la vista, todos los otros sentidos, la persona se hace más sensible, más sensible. No sé si se han dado cuenta que hay una persona que no tiene vista, puede coger un billete y toca un billete y sabe de qué denominación es. Y usted cierra los ojos y toca el mismo billete y le busca algo, algún puntico, le busca algo y usted no la encuentra. Pero cómo alguien puede así tocando decir este billete es de tanto? ¿Cómo alguien puede hacer eso? ¿Sí? Entonces, desarrollan una sensibilidad que el común de las personas no tiene. Por eso el lenguaje braille, ellos pueden pasar la mano así y van leyendo. Pero si una persona toca, entonces esto hace un puntico aquí, otro puntico acá, otro puntico aquí, otro, ahí está la A. Para poder leer como si estuvieran así conversando, en braille la persona tiene que pasar los dedos así. Y ya lee, lee, porque desarrollan los otros sentidos. Entonces, cuando una persona desarrolla los otros sentidos, no tiene vista, esa persona ya no va a codiciar. ¿Qué piensan? Si una persona no tiene vista, ¿ya no va a codiciar? Sí va a codiciar. Inevitablemente, inevitablemente va a codiciar, porque tiene los otros sentidos. Con los otros sentidos va a escuchar música. Y va a escuchar, todo ser humano tiene una música que le gusta más que otra. Tiene su música predilecta. La música que prefiere, una música que aborrece, así. Entonces, si tiene una música que aborrece, quiere decir que tiene una música que le agrada. Entonces, todo ser humano de pronto se propone, no, ya no voy a poner música. En mi casa no va a volver a sonar música, porque yo no quiero codiciar. Pero un cieguito, una persona que es invidente, no tiene la vista, inevitablemente va a percibir la música que le agrada más fácilmente que una persona que tiene vista. Va a percibir, yo me conozco esa canción, es tan bonita y la melodía, así. Va a codiciar, inevitablemente va a codiciar. Con el olfato va a codiciar. De pronto tiene hambre, está llegando a su casa, pero va caminando y va con su bastón y va a sentir y huele como, están fritando eso que me gusta. Así sale el olor. Codicia, va a codiciar. Hay personas que pensaron que por sacarse los ojos ya eran por fin libres de la codicia. ¿Por qué? Se sacaron los ojos, ya no van a codiciar. Sí, el ser humano constantemente va a codiciar. El ser humano, sin darse cuenta, es una máquina de codicia. En la Biblia, el apóstol Pablo dijo, si la ley no dijera no codiciarás, pues yo no codiciaría. Pero como la ley dice no codiciarás, ahora la codicia para mí es un problema. Entonces el ser humano, inevitablemente, esas transgresiones, ¿de dónde salen? Las transgresiones, ¿cuál es el árbol del que salen las transgresiones?
¿De dónde salen las transgresiones? Para que una persona transgreda la ley, fue la persona la que transgredió la ley. La ley dice, no codiciarás, pero el ser humano codicia. Entonces, nosotros somos ese árbol del cual salen las transgresiones. Vamos en contra de la ley. Nuestra carne va en contra de la ley, del árbol del pecado, del árbol del pecado. Nosotros somos ese árbol, nuestra raíz, nuestra simiente, la semilla de nosotros que era pecado. Desde el momento que nacimos, esa semilla que era pecado. ¿Cómo nacimos? Siendo pecado, macizo. Entonces, el árbol ya era pecado, las ramas, el fruto que le sale, ¿cómo se le llama el fruto? Pecado. ¿Sí? Entonces, ese fruto que sale es las transgresiones. Una persona no conocería el pecado si no fuera por la ley, porque la ley tiene esa finalidad, revelar el pecado. Entonces, ese fruto que le sale a ese arbolito, que produce el pecado, si de una persona sale la codicia, quiere decir esa persona es lo contrario a la ley. Y ya que la ley es para que nosotros tengamos conocimiento del pecado, entonces, ¿qué fruto le va a salir a ese arbolito? Por los conductos internos del arbolito sube el agua, ¿no? Y suben los nutrientes que van a formar esa fruta. Entonces se forma la fruta. Pero ¿qué fruta le sale a un árbol de pecado? Pecado. A un árbol de limón, ¿qué fruto le sale? Limón. Pero a un árbol de pecado, ¿qué le va a salir? Entonces le sale codicia. Salió un fruto, codicia. Era un limoncito, como una forma de limón, ¿no? Era codicia. Luego le sale otro fruto también así, como forma de limón, pero es que mentira, dijo mentira. ¿Por qué sale ese fruto? En la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Ese es un chiste también, que hay un chiste, no sé, creo que ya lo conocen. ¿Qué cosa debe comer un justo para un hijo de Dios? ¿Qué debe comer para no enloquecerse? Debe comer frutas, porque la Biblia dice, por sus frutos, loco no seréis. Loco no seréis. Lo que sale de una persona, el fruto que sale el fruto que sale de un árbol revela qué clase de árbol es. El fruto que sale de un árbol revela qué clase. Si de un árbol salen limones, ya sabemos qué clase de árbol es. No necesitamos que venga un ingeniero, no sé, ambiental, y nos diga, después de hacer varios análisis y hacer biopsia, nos diga, este es un árbol de limón. No, vemos el fruto que sale, es un árbol de limón. Entonces, si de una persona sale codicia, ya sabemos, esa persona, su misma semilla, la semilla que formó el árbol, ¿qué era? Pecado. Desde la misma semilla que era pecado, desde la misma semilla era separación de Dios. Esa es otra forma de decir pecado, separación de Dios, desde la misma semilla. Entonces la ley Dios la dio para que tuviéramos conocimiento del pecado. Eso está en Romanos capítulo 3, versículos 19 y 20. Esa es la finalidad de la ley. Entonces, cuando de nosotros sale así ese fruto, ¿nosotros qué queremos hacer? Queremos cortarlo, porque queremos que no se vea, que de nosotros sale codicia, que de nosotros de vez en cuando se manifiesta mentiras, que de nosotros sale enojo, a veces nos enojamos, nos vamos a enojar, es inevitable. Como tenemos un cuerpo que produce también hormonas, vamos a sentir codicia también por el otro sexo, así. De nosotros sale constantemente, sale. ¿Qué cosa? Lo que la ley dice, no hagas, no hagas, no hagas, no hagas. Todo eso sale de nosotros en modo automático. Y las personas que pretenden justificarse por medio de la ley, no es que no produzcan, no producen. Pero las personas no se dan cuenta que están produciendo. Lo que Dios mira no es que la persona está tratando de no producir. No, Dios no mira eso. Antes, ¿cómo se mira si la persona está tratando de no producir? ¿Cómo miran, por ejemplo, a una persona? ¿Tú cómo ves a una persona? Hago esta pregunta. ¿Cómo podemos ver a una persona que, digamos, odia? Ustedes saben. Ustedes bien conocen a esa persona y odia al dueño de la panadería que queda en la esquina. Entonces él lo odia, no quiere ni verlo ni nada, y habla mal y habla pestes. Pero entonces esa persona siempre se quiere ver como buena persona y trata de disimular ese odio que tienen. Uy, no es que ese señor no es que me parece que es sucio, me parece así. Habla un poco de pestes del otro porque lo odia. Pero entonces disimula, no, yo amo a todo el mundo. Ah, no, es que yo no me meto con él, ya solamente no me meto con él.
Pero resulta que pasa al frente y están personas con las que lo han escuchado hablar y saben que lo odia. Palabras más, palabras menos, han escuchado el corazón y sabe, odia al de la panadería. Pero pasa de la panadería y le dice, buenos días, y saluda, buenos días. ¿Cómo ustedes ven a una persona que de esa persona sale odio, pero está tratando de que no se vea? Está tratando de que el odio no se vea. ¿Cómo se llama esa persona? Hipócrita. Sí, hipócrita. Ese es el nombre, hipócrita. ¿Cómo se ve una persona? De sí mismo sale codicia. Sale codicia. Ve cosas que le gustan, pero quiere decir, no, yo no codicio. ¿Usted no codicia? Bueno, yo todos los días me esfuerzo para... Cuando está diciendo me esfuerzo para no codiciar, quiere decir, de él sale la codicia. Sale la codicia, pero ¿qué dice cuando dice que se esfuerza por no codiciar? Se está esforzando para que no se vea ese fruto. Quiere que ese fruto no se... Quiere cortar ese fruto. Quiere que las demás personas no se dan cuenta que eso sale de él. Eso es algo que es ajeno a él y llega a él, se agrega al carrito de él. No. Eso es algo que pertenece a él y sale de él, sale de su interior. ¿Qué sale de su interior? Codicia, codicia. El apóstol Pablo, ¿por qué me gusta nombrar mucho este mandamiento sobre todos los otros mandamientos? Porque ese es el mandamiento que más hace que las personas se queden calladas. ¿Quién puede decir que no codicia? ¿Qué ser humano puede decir, no, yo no? Yo ya a partir de ahora no voy a ver televisión, porque cuando uno prende el televisor, no sé, en los comerciales, en las películas, uno va a ver muchas cosas que uno va a querer tener, que a uno le gustan, que uno desearía saber cuál es esa marca para uno conseguir uno igualito así. Entonces, las personas que no se conocen a sí mismos, realmente no se conocen, no saben lo que son, piensan que Dios se agrada porque la persona sea hipócrita. ¿Qué es hipócrita? La persona es un árbol de maldad. Constantemente sale fruto de maldad, pero la persona está buscando, no se vea, que nadie se dé cuenta, que nadie se dé cuenta. Ustedes de pronto se habrán fijado que cuando hay algún vecino que, no sé, hace alguna cosa incorrecta legalmente, incorrecta. Las personas, ¿cómo dirían? Y es cristiano, y es que está... Algo que quieren y la tienen en la punta de la lengua, es decir, yo lo veo todos los domingos, él todos los domingos se pone corbata y con la Biblia bajo el brazo y así lo ve uno caminando así. Las personas fácilmente están pendientes de ¿qué? De decir, ¿y eso qué es cristiano? Vea, yo lo vi botando papel a la calle. Así destapó un dulce y se le cayó. Eso de que se le cayó, no se le cayó, él se hizo el loco. ¿Y eso qué es cristiano? Porque boté un papel, porque se enojó, están pendientes de eso. El ser humano sabe por qué hace eso. En la Biblia dice, no andarás chismeando. Un punto de la ley, no chismear. No hable de otra persona que no está presente. Si está presente, háblele, claro, háblele. Pues si está presente, dígale a esa persona. No hablándole a otras personas, vea que él botó un papel. No. Eso sigue siendo chismear, aunque sea delante de él. Dígale delante de él, usted botó un papel, yo me sentí mal cuando usted botó un papel y yo quería decirle a usted que no hiciera eso. ¿Usted por qué hace eso? ¿Así? ¿Lo hace? No, pero sí habla con otras personas. ¿Sabe por qué habla con otras personas? Porque es un hipócrita. Es un hipócrita. ¿Qué es un hipócrita? La persona que quiere verse bien mostrando defectos en los demás. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo dijo, ¿por qué miras la paja que está en el otro ojo y no te das cuenta la viga que tienes en tu propio ojo? ¿Por qué el ser humano no puede ver la viga? Esa viga, está haciendo una comparación. O sea, realmente uno no se imagina una viga dentro de un ojo, uno no se la imagina, pero está haciendo una comparación. Tú estás mirando así un mugrecito en otra persona, pero no te das cuenta que tú tienes un mugrezote inmenso, un mugre grande. O sea, le estás viendo una pelusa en el ojo a otra persona, pero se te cayeron las pestañas dentro del ojo, no te das cuenta. O sea, ¿por qué el ser humano hace eso? Porque el ser humano quiere ser bueno cumpliendo la ley. Y la Biblia no muestra que una persona se haga buena cumpliendo la ley. La finalidad de la ley es que las personas se den cuenta de lo que verdaderamente son. Cuando una persona se da cuenta de lo que verdaderamente es un árbol de ¿qué? De pecado. Esa persona puede ir delante de Dios, puede llamarse bueno. Ayer vimos, ¿no? El guía zonal nombró bastante. ¿Una persona se puede llamar buena? Es incongruente. Dijo, es esquizofrénico. No sé si se acuerdan. Dijo, yo era como esquizofrénico, dijo él, ¿no? Porque yo pensaba que era buena persona. A la vez yo pensaba, peco todos los días.
Cuando le preguntaron a él si era pecador, él dijo, pues claro, todos somos pecadores. ¿Quién o usted no peca? Todos los días, por eso es que somos pecadores. Si usted peca, pues usted es pecador. Porque usted peca, usted es pecador. Entonces, él como veía, él veía que era pecador, pero a la vez veía, yo soy bueno. Él pensaba que él ya era hijo de Dios. ¿Por qué? Porque él se esfuerza. Dios no mira tu esfuerzo. Dios mira tu corazón. Y bueno, y cuando mira tu corazón, no es que está mirando las maldades que tú haces, no, porque Dios sabe qué clase de árbol eres tú. Dios sabe qué clase de árbol. Dios lo que mira en el corazón. ¿Qué es lo que Dios espera ver en el corazón de una persona? Pregunta, ¿qué es lo que Dios espera ver en el corazón de cada uno de nosotros? ¿Qué espera ver? ¿Qué es lo que Dios quiere ver en nuestros corazones? Cuando dice que Dios mira el corazón, fe. Dios quiere ver, ¿qué es fe? Creer a la palabra. Abraham creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. ¿Qué fue lo que Dios vio en el corazón de Abraham para llamarlo justo? Dios vio una cosa. Cuando vio a Abraham, vio una cosa en Abraham y lo llamó justo. ¿Qué fue lo que vio? Fe, fe. ¿Cómo se llama Abraham? ¿Qué título tiene? El padre de la fe. ¿Por qué Dios permitió que quedara escrito eso? Eso es lo que Dios vio en Abraham. ¿Qué es lo que Dios espera ver en el corazón de una persona? Fe. Pero la Biblia dice claramente qué cosa sale en modo natural del corazón de nosotros. Todas las maldades. Eso está escrito en Marcos capítulo, vamos a leerlo. Vamos a leer Marcos capítulo 7, versículo 20. Versículo 20. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Podríamos seguir. ¿Qué dice el último versículo, el 23? Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿El hombre cómo se contamina? Por lo que otra persona le dijo. Ay, es que tal persona me dijo, y como me dijo, entonces yo ya no volví a ser una persona normal. ¿Qué me está diciendo? Sí, yo ya no me comporto normal. Yo ya ahora, no sé, ya ahora me quedó un tic. Yo hago así. Yo voy caminando y hago así. ¿Por qué? Porque cuando yo tenía 10 años, esa persona dijo, tú eres un tonto. Entonces, como me dijo esa palabra me hirió. Y como me hirió, entonces ahora yo camino así. La Biblia dice que tú eres contaminado por lo que sale de otros. Tú te contaminas por lo que sale de ti mismo. Por eso las personas, cuando están lejos de Dios, ¿en qué se apoyan? En sí mismos, en su esfuerzo. Y dicen, cuando le nombramos la ley, yo estoy tratando. ¿Por qué el bronce significa entonces el juicio de Dios? El bronce significa el juicio de Dios. Esa serpiente que Dios puso en un asta, que Dios le dijo a Moisés que pusiera en un asta, le dijo, todo aquel que mirare esa serpiente vivirá. Si fuere picado por la serpiente, pero mira esa serpiente de bronce, vivirá. Ya fue el pecado, ya fue juzgado. ¿Por qué ese versículo dice, 1 Juan 3:9, el que es nacido de Dios no puede pecar? Hago una pregunta. Ya sabemos, ¿en qué sentido el ser humano, esta carne, Dios condenó al pecado en la carne? ¿En qué sentido esta carne va a seguir produciendo maldades? En contra de la ley. Esta carne transgrede la ley, es en contra de la ley. La ley es santa, la ley es buena si se usa legítimamente. No es buena si se usa ilegítimamente. Ilegítimamente es cuando las personas piensan, yo estoy tratando, yo me estoy esforzando. Hipócrita. Si se está esforzando es, de mí sale codicia, pero que nadie se dé cuenta que de mí sale codicia. Eso significa me estoy esforzando. ¿Cómo se llama una persona que de él sale algo pero se esfuerza para que las demás no lo vean? Para que los demás no vean que eso es lo que sale de él. Hipócrita. Eso es como la persona que le sale mal olor debajo de las axilas, pero se echa un químico, le llaman desodorante, se echa un químico debajo de las axilas para que no huela feo. Hipócrita. Está tapando lo que verdaderamente es. Ahora no les estoy diciendo que no usen, no, sigan usando. Sigan usando. Se echa perfume, porque como suda, entonces, y se tiene que cambiar. Todos los días se tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque no hay que sudar. ¿Y qué pasa con el sudor? Pues son células muertas y las células muertas empieza a oler feo. Una prenda de vestir que se use 2, 3 días ya empieza a oler feo.
Eso es usted. No, pero por eso es que debo usar perfume, para que nadie se dé cuenta que eso es lo que sale de mí. Hipócrita, eso se llama... Bueno, ahora no les estoy diciendo no se echen perfume, no, síganse echando perfume. Pero estoy haciendo la comparación, ¿sí? El ser humano cuando se esfuerza para que no se le vea la codicia, hipócrita. Eso es lo que sale de él, pero no quiere que se le vea hipócrita. Entonces, ¿cuál es la finalidad de la ley? La finalidad de la ley es que toda boca se cierre. Que todo el mundo tenga conocimiento de lo que verdaderamente es. Ah, yo soy malo. ¿Yo puedo llegar al cielo por mis méritos? De ninguna manera. No hay nada que yo pueda hacer para ganarme el cielo. No hay nada que yo pueda hacer para que Dios me reciba. Nada de lo que tú puedas hacer te puede dar entrada al reino de los cielos. Sé que las religiones enseñan lo contrario. Si tú estás asistiendo a una religión muy bonita donde te han enseñado que tú vas al cielo por algo que tú hagas, te están enseñando a ser hipócrita. ¿Sí? Los judíos, los judíos son así, el pueblo de Dios. Sí, es el pueblo de Dios. Los fariseos, la religión fariseica. La religión fariseica, ellos, ¿cómo se mostraban ante las demás personas? Jesús, ¿qué dijo? Ustedes son sepulcros blanqueados. Por fuera se ven hermosos, pero por dentro están llenos de toda inmundicia y toda podredumbre. ¿Qué es lo que contamina al ser humano? Lo que sale del ser humano. En mi caso les conté, y ya resumo, les conté cuando yo estuve así a punto de morir de inanición. ¿Por qué? Porque alguien me hizo daño. En ese momento yo pensaba, me hizo daño, alguien me hizo daño. No, no me hizo daño. Yo recibí eso que esa persona hizo, lo recibí como una herida para mí, me hizo daño. Pero después, cuando supe, yo no soy víctima, no, yo soy victimario. Cuando eso entró a mi corazón, no hubo ningún rencor, no hubo odio y me di cuenta que estuve a punto de morir de hambre por tonto, por creer en mí mismo. Cuando una persona cree en sí mismo resulta ahorcándose. Yo casi me ahorco de hambre. Sí, o sea, casi era una tontería lo que estaba haciendo, pero el ser humano cuando tiene, ay, tengo una herida, alguien me hizo. No, no te hizo. Lo que te hace daño a ti es lo que está saliendo de ti. De ti está saliendo autocompasión por ti mismo. Tú crees que tú eres digno, merecedor de algo, pero la Biblia muestra, ¿sabes de qué eres merecedor? Tú eres malo. Si tú eres malo, Dios permitió la ley para que te des cuenta, eres malo. Jesús lo tuvo que decir cuando le dijeron, maestro bueno. Jesús, ¿qué dijo? ¿Por qué me llama bueno? Ninguno hay bueno. ¿Por qué Jesús tuvo que dejar esa máxima, esa frase, que ojalá manden a hacer una camiseta que diga ninguno hay bueno? Una cachucha que diga ninguno hay bueno. Cuando alguien les pregunte, uy, ¿usted por qué tiene ese letrero tan feo? Diga, respeto. Ese letrero que le parece feo lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Y si lo dijo nuestro Señor Jesucristo, es la verdad. Y les pueden explicar a través de la ley. ¿Sí? Dios juzgó al pecado. El pecado ya terminó. Dios juzgó a Satanás también. ¿Sí saben? Él es el origen del pecado. Cuando una persona mira esa serpiente de bronce que está sobre el asta, la persona no moría. Pero dice Juan capítulo 3, versículo 14. Ayer se consideró bastante Juan capítulo 3, ¿no? Versículo 16, 17 y 18 en especial. A través de esos versículos recibió la salvación el guía zonal, Álvaro. Él recibió la salvación así a través de esos 3 versículos. ¿Qué dice el versículo 14? Dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que lo mire a Él, pero mirar a Él no significa mirar así una estatua, no, es mirar la obra, lo que Él hizo. ¿Por qué Él llegó a la cruz? Por ti Él llegó a la cruz. Porque tú no podías pagar el precio del pecado, Él lo pagó. Él pagó el precio del pecado. Por eso es que gracias a nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos entrada libre delante de Dios, por la obra que Él hizo para redimirnos del pecado. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Gracias porque a través de cada capítulo de la Biblia podemos ver tu corazón. Tú has dejado una simbología en toda la Biblia, a través no solo de los elementos, de las cosas, de los animales, de los sacrificios, a través de los números. A través de muchas cosas podemos ver tu corazón. Como considerábamos ayer, los versículos que considerábamos ayer, tú no enviaste a tu Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero tristemente, las personas que nos han rodeado
No conocen eso. ¿Y qué nos han enseñado? Nos han enseñado solamente condenación, condenación. Que debemos hacer y debemos hacer esto y aquello para no condenarnos. Pero la persona, entre más se esfuerza por tratarse de justificar por algo que haga, más se aleja de Dios, más se aleja de la verdad. Porque entre más se esfuerza la persona, más está dependiendo de sí mismo. Está dependiendo de su propia obra. Pero para Dios es abominable la persona que cree en sí mismo, la persona que cavó cisterna rota que no retiene agua. Se refiere a eso, a la obra del ser humano. Permite que no sigamos en esa maldad de habernos apartado de Dios, haber cavado cisternas rotas, de haber dejado de mirar a Dios y empezar a mirarnos a nosotros mismos. Desde que nacimos, nuestros familiares, amigos, los líderes de diferentes denominaciones nos han guiado a que nosotros nos apoyemos en nosotros mismos y busquemos la salvación dentro de nosotros mismos. Pero no tienen la salvación, la vida eterna, no tiene nada que ver con nosotros, es un don de Dios. ¿De dónde viene? Viene de Dios. ¿Quién la da? Dios. ¿Quién nos viste? Dios. Gracias, Padre, por esa sabiduría que nos has revelado. A los niños las has revelado, pero el adulto escoge, el adulto elige. El niño recibe. He ahí la diferencia. ¿Y por qué tú dijiste que el que no se haga como un niño? El adulto cree que elige. Por estar en la ciencia del bien, cree que él escoge. Y ciertamente en la Biblia aparece la palabra escoge, pero cuando miramos el contexto se está refiriendo a niéguese a sí mismo. Guíanos, danos sabiduría y permite que las personas que han escuchado por primera vez la palabra sigan conectándose mañana a la misma hora para recibir la palabra tuya, para recibir aquello que les puede hacer libres, únicamente tu palabra. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.